algunas de las malas acciones que he cometido. Hablé con Leah Fink de Burlington. Todo lo que me dijiste era verdad y todo acabará bien en cuanto al dinero que debo. No tan bien en cuanto a mí, porque mi dolor de espalda es lo que yo me temía. Pero ahora que los dólares que ahorré están a salvo, voy a desembolsarlos. Hay una manera de hacérselos llegar a mi hijo para que pueda ir a la universidad. Nunca sabrá que el dinero salió de mí. Y así quiero que sea. Tengo una gran deuda contigo. Luke, tienes que marcharte de aquí. Pronto irás a la mitad trasera. Eres rosa. Y cuando dejen de hacerte pruebas, quizá te queden solo 3 días. Tengo algo que darte y cosas muy importantes que contarte, pero no sé cómo. Solo la máquina de hielo es un sitio seguro y ya hemos estado demasiado tiempo allí. No me preocupo por mí, pero no quiero que tú pierdas tu única oportunidad. Ojalá no hubiera hecho lo que he hecho o no hubiera visto este sitio. Pensaba en el niño que entregué, pero eso no es excusa. Ya es demasiado tarde. Ojalá nuestra conversación no tenga que ser junto a la máquina de hielo, pero puede que tengamos que arriesgarnos. Por favor, deshazte de esta nota, Luke, y ve con cuidado. No por mí, mi vida acabará pronto, sino por ti. Gracias por ayudarme. Maureen A. Así que Maureen era una soplona que escuchaba a los niños en lugares supuestamente seguros y luego acudía corriendo a Sixby o Stackhouse con los retazos de información que le habían proporcionado entre susurros. Además, tal vez no fuera la única. Era posible que los cuidadores amistosos Joe y Haddad también fueran soplones. En junio, Luke la habría odiado por eso, pero ya era julio, y para entonces él se había hecho mucho mayor. Entró en el baño y dejó caer la nota de Maureen en el excusado, al tiempo que se bajaba el pantalón, tal como había hecho con la de Kalisha. Le dio la impresión de que habían pasado 100 años desde entonces. 10. Esa tarde, Stevie Whipple propuso jugar al balón prisionero. La mayoría de los niños participaron, pero Luke prefirió quedarse al margen. Fue al armario de los juegos en busca del tablero de ajedrez, en recuerdo de Nicky, y reprodujo lo que muchos consideraban la mejor partida de todos los tiempos. Jacob Estring contra Hans Berliner, Copenhague 1965. 42 movimientos, un clásico. Pasaba de un lado a otro, blancas, negras, blancas, negras, blancas, negras, dejando la tarea en manos de la memoria, mientras concentraba la mayor parte de su mente en la nota de Maureen. Aborrecía la sola idea de que Maureen fuese una soplona, pero entendía sus motivaciones. Había allí otras personas con al menos una pizca de decencia, pero trabajar en un sitio así echaba a perder el criterio moral de uno. Estaban condenadas, lo supieran o no. Quizá Maureen también lo estuviera. En ese momento, lo único que importaba era si de verdad sabía cómo podía salir Luke de allí. Para posibilitarlo, tenía que proporcionar la información sin despertar las sospechas de la señora Sixby y ese otro individuo, Stackhouse. Nombre de pila, Trevor. A modo de corolario, estaba también la pregunta de si Maureen era digna de confianza o no. Luke pensaba que sí. No solo porque él la había ayudado en un momento de necesidad, sino también porque la nota traslucía cierta desesperación, la sensación de que era una mujer que había decidido apostar todas sus fichas a una sola vuelta de ruleta. Además, ¿acaso tenía Luke alternativa? En la partida de balón prisionero, Avery era uno de los jugadores que corrían dentro del círculo, y en ese momento, alguien le dio un pelotazo en plena cara. Avery se sentó y empezó a llorar. Stevie Whipple lo ayudó a levantarse y le examinó la nariz. No tienes sangre, no es nada. ¿Por qué no vas allí y te sientas con Luke? O sea, ¿que salga del campo? ¿Eso quieres decir? Repuso Avery, sorbiéndose aún la nariz. No pasa nada, puedo seguir. Avery, llamó Luke. Sostuvo en alto un par de fichas. ¿Se te antojan unas galletitas de crema de cacahuate y una Coca-Cola? Avery se acercó trotando, olvidando ya el balonazo en la cara. Pues claro.
Entraron en el bar. Avery metió una ficha en la ranura de la expendedora de tentempiés, y cuando se agachó a recoger el paquete de la bandeja, Luke se inclinó también y le susurró al oído. ¿Quieres ayudarme a salir de aquí? Avery levantó el paquete de nabs. ¿Quieres una? Y en la cabeza de Luke se iluminó y apagó una palabra. ¿Cómo? Solo una. Cómete tú las demás. Contestó Luke y transmitió 5 palabras. Te lo cuento esta noche. 2 conversaciones paralelas. Una de viva voz, otra de mente a mente. Y ese sería el método que pondrían en práctica con Maureen. O eso esperaba Luke. 11. Al día siguiente, después del almuerzo, Gladys y Haddad llevaron a Luke a la cisterna de inmersión. Lo dejaron en compañía de Zeke y Dave. Aquí hacemos pruebas, Explicó Zeke y Oniris. pero también es el sitio donde ponemos en remojo a los chicos malos que no dicen la verdad. ¿Tú dices la verdad, Luke? ¿Sí? Contestó Luke. ¿Tienes telepa? ¿Qué? Sabía perfectamente a qué se refería el mal bicho de Zeke. Telepa. TP. ¿Tienes? No, soy TQ, ¿recuerda? Muevo cucharas y esas cosas. Intentó esbozar una sonrisa. Aunque no soy capaz de doblarles. Lo he intentado. Zeke negó con la cabeza. Si eres TQ y ves los puntos, tienes telepa. Eres TP y ves los puntos. Entonces mueves cucharas. Así es como va la cosa. Que sabrás tú de cómo va la cosa, pensó Luke. Ni tú ni ninguno de ustedes. Recordó que alguien, quizá Kalisha, quizá George, le había dicho que se darían cuenta si mentía en cuanto a lo de ver los puntos. Supuso que era cierto. Tal vez lo revelara el electroencefalograma. Pero, ¿sabían tanto como afirmaba Zeke? No, era un farol. Sí, he visto los puntos un par de veces, pero no leo el pensamiento. Hendrix y Evans creen que sí, añadió Dale. ¿De verdad que no? Los miró con su expresión más sincera en los ojos. Vamos a averiguar si es verdad, anunció Dale. Desnúdate, Cookie. Como no le quedaba más remedio, Luke se quitó la ropa y entró en la cisterna. Tenía algo más de 1 metro de profundidad y unos 2,5 metros de anchura. El agua estaba fresca, era agradable. De momento, todo iba bien. Estoy pensando en un animal, dijo Zeke. ¿Cuál es? Era un gato. Luke no percibió la imagen, solo la palabra, tan grande y luminosa como un letrero de Budweiser en la vidriera de un bar. No lo sé. Muy bien, compi. Si eso es lo que quieres, respira hondo, sumérgete y cuenta hasta 15. Entre número y número piensa en un hola, ¿qué tal? 1, hola, ¿qué tal? 2, hola, ¿qué tal? 3, hola, ¿qué tal? Así. Luke obedeció. Cuando salió a la superficie, Dave, apellido desconocido, al menos por el momento, le preguntó en qué animal estaba pensando él. La palabra que apareció en la mente de Luke fue canguro. No lo sé. Ya se lo he dicho, soy TQ, no TP, y ni siquiera TQ Posse. Adentro, Ordenó Zeke. 30 segundos, con un hola, ¿qué tal? Entre número y número. Estaré cronometrando, compi. La tercera inmersión fue de 45 segundos. La cuarta de 1 minuto entero. Después de cada una, volvían a preguntar. Pasaron de los animales a los nombres de distintos cuidadores. Gladys, Norma, Pete, Priscilla. No puedo, exclamó Luke al tiempo que se enjugaba el agua de los ojos. ¿Es que no lo entienden? Lo que yo entiendo es que ahora vamos a probar con 1 minuto y cuarto, contestó Zeke. y mientras cuentas, plantéate cuánto tiempo quieres que esto se alargue. En tus manos está, compi. Luke intentó salir a la superficie después de contar hasta 67. Zeke lo agarró por la cabeza y lo hundió. Al cabo de 1 minuto y 15 segundos asomó, sin aire y con el corazón acelerado. ¿En qué equipo deportivo estoy pensando?, preguntó Dave. Y en su mente, Luke vio un luminoso letrero de bar donde se leía Vikings. No lo sé, Mentira, afirmó Zeke. hacemos al minuto y medio. No, dijo Luke y retrocedió chapoteando hacia el centro de la cisterna. Procuraba no sucumbir al pánico. No puedo. Zeke alzó la vista al techo.
No seas marica. Los pescadores de abulones se sumergen hasta 9 minutos. No te pido más que 90 segundos. A no ser que le digas a tu tío Dave, aquí presente, cuál es su equipo deportivo preferido. No es mi tío, y no soy capaz de hacerlo. Déjenme salir ya. No pudo evitar añadir. Por favor. Zeke desenfundó su bastón eléctrico y con mucho alarde giró el mando del regulador de intensidad para ponerlo al máximo. ¿Quieres que toque el agua con esto? Si lo hago, bailarás como Michael Jackson. Ahora ven aquí. Como no le quedaba más remedio, Luke avanzó hacia el borde de la cisterna de inmersión. Es divertida, había dicho Richardson. Una oportunidad más. ¿En qué está pensando Dave? Preguntó Zeke. Los Vikings de Minnesota, el equipo de mi ciudad. No lo sé. De acuerdo. Dijo Zeke con tono pesaroso. Luke, el submarino de la Armada estadounidense se sumerge. Espera, dale unos segundos para prepararse. Instó Dave. Se veía preocupado, lo cual preocupó a Luke. Llénate los pulmones de aire, Luke, y procura estar tranquilo. Cuando el cuerpo está en alerta roja, consume más oxígeno. Luke tomó aire 5 o 6 veces y se sumergió. Zeke hundió la mano y lo agarró por el pelo. Tranquilo, pensó Luke. También, cabrón, Zeke, cabrón, te odio, pedazo de sádico. Llegó a 90 segundos y asomó con la respiración entrecortada. Dave le secó la cara con una toalla. Acaba con esto, susurró al oído de Luke. Dime qué estoy pensando, ya está. Esta vez es un actor así. Matt Damon decía ahora el letrero de bar en la cabeza de Dave. No lo sé. Luke se echó a llorar y las lágrimas le resbalaron por el rostro húmedo. Bien, dijo Zeke. Pasemos al minuto 45. 105 largos segundos. Y no te olvides de poner un hola qué tal entre número y número. Aún te convertiremos en pescador de bulones. Luke volvió a hiperventilar, pero para cuando llegó a 100, contando lentamente, estaba convencido de que abriría la boca y tragaría agua. Lo sacarían, lo reanimarían y volverían a empezar. Seguirían así hasta que les dijera lo que querían oír o se ahogara. Por fin desapareció la mano de su cabeza. Asomó a la superficie, tomó aire y tosió. Le dieron tiempo para recuperarse y después Zeke dijo: dejémonos de animales, equipos y demás. Basta con que lo digas. Y soy Telepa, soy TP. Y esto terminará. De acuerdo, soy Telepa. Estupendo, exclamó Zeke. ya hemos avanzado. ¿En qué número estoy pensando? El letrero luminoso indicaba 17. 6, dijo Luke. Zeke imitó el timbre de un concurso. Lo siento, era el 17. Esta vez eran 2 minutos. No puedo, por favor. La última, Luke, dijo Dave en voz baja. Zeke apartó a su colega con el hombro, tan violentamente que habría podido derribarlo. No le digas cosas que a lo mejor no son verdad. Volvió a centrar la atención en Luke. Te dejo 30 segundos para que ventiles totalmente y luego bajo. Equipo de submarinismo olímpico, muchacho. Como no le quedaba más remedio, Luke inhaló y expiró rápidamente, pero mucho antes de que pudiera contar hasta 30 en su cabeza, la mano de Zeke se cerró en torno a su cabello y lo hundió. Luke abrió los ojos y observó el revestimiento blanco del interior de la cisterna. La pintura estaba arañada en un par de sitios, quizá por las uñas de otros niños sometidos a esa tortura que se reservaba estrictamente a los Rosa. ¿Y por qué? Era bastante evidente, porque Hendrix y Evans pensaban que el alcance de las aptitudes psíquicas podía expandirse y los Rosa eran prescindibles. Expandir, prescindir, pensó. Expandir, prescindir. Tranquilo. Y por más que se esforzó en entrar en un estado zen, al final sus pulmones reclamaron más aire. Su estado zen, que ya de buen comienzo no era muy zen, se vino abajo cuando pensó que si sobrevivía a eso, se vería obligado a soportar 2 minutos 15, luego 2 minutos 30, luego comenzó a agitarse. Zeke lo mantuvo hundido.
Luke apuntaló los pies y empujó. Casi llegó a la superficie, pero Zeke añadió la otra mano y volvió a hundirlo. Los puntos reaparecieron, destellando ante sus ojos, avanzando rápidamente hacia él, retrocediendo y avanzando de nuevo. Empezaron a arremolinarse alrededor como un carrusel enloquecido. Luke pensó, las luces de Stasi. Voy a ahogarme viéndolas. Zeke le jaló el pelo para sacarlo. Tenía el uniforme blanco empapado. Fijó la mirada en Luke. Voy a hundirte otra vez, Luke. Y otra y otra y otra. Te hundiré hasta que te ahogues y luego te reanimaremos y volveremos a ahogarte y te reanimaremos otra vez. Última oportunidad. ¿En qué número estoy pensando? No. Luke vomitó agua. Lo sé. Zeke mantuvo la mirada fija en él, quizá durante 5 segundos. Luke se la sostuvo, pese a las lágrimas que emanaban de sus ojos. A la mierda con esto y contigo, Conti, Dijo Zeke. Dave, sécalo y mándalo de vuelta. No quiero ver más esa cara de imbécil. Salió con un portazo. Luke abandonó como pudo la cisterna. Se tambaleó y estuvo a punto de caer. Dave lo sujetó y le tendió una toalla. Luke se secó y volvió a vestirse lo más deprisa posible. No quería estar cerca de ese hombre ni de ese sitio, pero pese a que se sentía medio muerto, no había perdido la curiosidad. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan importante cuando ni siquiera es la razón por la que estamos aquí? ¿Cómo sabes tú cuál es la razón por la que están aquí? Preguntó Dave. Porque no soy tonto, por eso. Te conviene tener la boca cerrada, advirtió Dave. Te caes bien, pero eso no quiere decir que me interese oír tu parloteo. Esos puntos, sirva para lo que sirvan, no tienen nada que ver con averiguar si puedo desarrollar las dos habilidades, tanto TP como TQ. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Saben si Dave lo derribó de una fuerte bofetada. Se le empaparon los fondillos del pantalón a causa del agua encharcada en el suelo de baldosas. Yo no estoy aquí para contestar a tus preguntas. Se inclinó hacia Luke. Sabemos lo que hacemos, Mistillo. Sabemos exactamente lo que hacemos. Y mientras levantaba a Luke de un tirón, añadió: el año pasado tuvimos aquí a un niño que aguantó 3 minutos y medio. Era un grano en el culo, pero al menos tenía huevos. 12. Avery, preocupado, fue a la habitación de Luke, que le dijo que se marchara. Necesitaba estar un rato a solas. ¿Lo has pasado mal, no? Preguntó Avery. En la cisterna. Lo siento, Luke. Gracias. Ahora vete. Hablamos más tarde. De acuerdo. Avery se marchó y cerró la puerta a su espalda con delicadeza. Luke, tumbado boca arriba, procuró no revivir esos interminables minutos sumergido en la cisterna, pero el esfuerzo fue en vano. Seguía esperando que de un momento a otro reaparecieran las luces, oscilantes, como exhalaciones a través de su campo visual, trazando círculos y vertiginosas espirales. No ocurrió y empezó a serenarse. Un pensamiento se impuso a todos los demás, incluso al miedo de que los puntos reaparecieran, y esta vez se quedaran. Salir. Tengo que salir. Y si no puedo, tengo que morir antes de que me lleven a la mitad trasera y me utilicen hasta gastarme. 13. La mayoría de los mosquitos desaparecieron junto con el mes de junio, así que el Dr. Hendricks se reunió con Zeke y Oniris delante del edificio de administración, donde había un banco a la sombra de un roble. Cerca se alzaba un asta, y las barras y estrellas de la bandera ondeaban lánguidamente en la suave brisa veraniega. El Dr. Hendricks tenía la carpeta de Luke en el regazo. ¿Estás seguro? Dijo así. Totalmente. Hundido ese cabronzuelo 5 o 6 veces, diría. Cada vez 15 segundos más, como usted me indicó. Si pudiera leer el pensamiento, lo habría hecho. Como 3 y 2 son 5. Un hombre de una unidad de élite del ejército no soportaría esa mierda. Mucho menos un crío de esa edad que no debe de tener más de 6 pelos en los huevos. Hendricks parecía dispuesto a seguir insistiendo, pero finalmente dejó escapar un suspiro y meneó la cabeza. De acuerdo, puedo aceptarlo. Ahora mismo tenemos muchas rosas y está previsto que llegue más. Hay donde elegir. Aún así, es una decepción.
Le había hecho ilusiones con ese chico. Abrió la carpeta con su pequeño punto rosa en el ángulo superior derecho. Se sacó un bolígrafo del bolsillo y trazó una diagonal en la primera página. Al menos está sano. Evans no ha certificado. Ese idiota Benson no le contagió la varicela. ¿No estaba vacunado contra eso? Preguntó Zeke. No estaba, pero esa niña puso especial empeño en intercambiar saliva con él, y era un caso grave. No podíamos correr riesgos. Eso no. Más vale prevenir que curar. ¿Y cuándo pasará la mitad trasera? Hendrix esbozó una sonrisa. Estás impaciente por librarte de él, ¿no? La verdad es que sí, respondió Zeke. Puede que esa Benson no le pegara la varicela, pero Wilcom le contagió las ganas de joder a la gente. Pasará en cuanto las urracas parlanchinas Echo y Gecko me den luz verde. Zeke simuló un escalofrío. Vaya par. Ponen los pelos de punta. Hendrix no aportó opinión alguna sobre los médicos de la mitad trasera. ¿Estás seguro de que debe descartarse en lo que se refiere a telepatía? Zeke le dio una palmada en el hombro. Totalmente, doctor. Pondría la mano en el fuego. 14. Mientras Hendrix y Zeke hablaban del futuro de Luke, este iba camino del comedor para almorzar. La cisterna de inmersión, además de aterrorizarlo, le había despertado un apetito voraz. Cuando Stevie Whipple le preguntó dónde había estado y qué le pasaba, Luke se limitó a mover la cabeza en un gesto de negación. No quería hablar de la cisterna, ni en ese momento ni nunca. Supuso que era como combatir en una guerra. Te reclutaban, ibas, pero no querías hablar de lo que habías visto ni de lo que te había ocurrido aquí. Saciado de fettuccine Alfredo o de la versión que preparaban allí, se echó la siesta y al despertar se sentía relativamente mejor. Fue en busca de Maureen y la encontró en el ala este, antes vacía. Al parecer, era posible que él fuera en acoger a más. Fue a ella y le preguntó si necesitaba ayuda. Porque no me importaría ganarme unas cuantas fichas, añadió. No, me las arreglo. Luke tuvo la impresión de que la mujer envejecía casi por horas. Presentaba una palidez cadavérica. Se preguntó cuánto tardarían en darse cuenta de su estado y obligarla a dejar el trabajo. Luke prefería no pensar qué sería de ella si eso sucedía. ¿Existiría un plan de jubilación para las mujeres de la limpieza, que además eran soplonas del instituto? Lo dudaba. El carrito estaba medio lleno de ropa de cama limpia, y Luke echó en él su propia nota. La había escrito en un papel que había robado en el hueco del material de la C-4, junto con un bolígrafo barato que había escondido debajo del colchón. El bolígrafo llevaba inscrito Agencia Inmobiliaria Denison Riverdale. Maureen vio la nota plegada, la tapó con una funda de almohada y le dirigió un parco gesto de asentimiento. Luke siguió su camino. Esa noche en la cama susurró a Avery durante largo rato antes de dejar que se durmiera. Había 2 guiones, explicó a Avery. Tenía que haberlos. Pensó que el Einstein lo entendía. O quizás sería más exacto decir que lo esperaba. Luke siguió despierto largo rato, escuchando los tenues ronquidos de Avery y meditando sobre la idea. La idea se le antojaba absurda y del todo factible a un tiempo. Estaban las carcasas esféricas polvorientas de las cámaras de vigilancia y las numerosas veces que lo habían dejado vagar solo y reunir pequeños retazos de información. Estaban las falsas zonas muertas de vigilancia que Sigsbee y sus esbirros conocían y la zona auténtica que no conocían, o eso esperaban. En suma, era una ecuación bastante sencilla. Debía intentarlo. La alternativa eran las luces de Stasi, las películas, los dolores de cabeza, la bengala que desencadenaba lo que fuera que desencadenase. Y al final de todo el zumbido. Cuando dejen de hacerte pruebas, quizá te queden solo 3 días.
15. Al día siguiente, por la tarde, Trevor Stackhouse se reunió con la señora Sigsbee en su despacho. Ella, inclinada sobre una carpeta abierta, leía y tomaba notas. Levantó un solo dedo sin alzar la vista. Stackhouse se acercó a la ventana, que daba al ala este del edificio que llamaban residencia, como si el instituto fuera en efecto un campus universitario, uno que casualmente se hallaba situado en lo más recóndito de los bosques del norte de Maine. Vio a 2 o 3 niños que rondaban cerca de las máquinas de tentempiés y refrescos recién reabastecidas. En esa sala no había tabaco ni alcohol, no desde 2005. Por lo general, el ala este tenía una población escasa o nula, y cuando había residentes alojados, podían conseguir tabaco y chupes en las del otro extremo del edificio. Algunos solo los probaban, pero había un número sorprendente. En general, los más deprimidos y aterrorizados por el cambio súbito y catastrófico en sus vidas, que desarrollaban una rápida adicción. Esos eran los que creaban menos problemas, porque no solo querían fichas, las necesitaban. Karl Marx había dicho que la religión era el opio del pueblo, pero Stackhouse se permitía discrepar. Consideraba que los Lucky Strike y el Boone's Farm, la bebida preferida por la mayoría de sus huéspedes femeninos, cumplían esa función perfectamente. «Listo», dijo la señora Sigsbee cerrando la carpeta. «A tu disposición, Trevor». «Mañana entran 4 más del equipo Ópalo», anunció Stackhouse. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y los pies separados, como un capitán en la cubierta de proa de su barco, pensó la señora Sigsbee. Vestía uno de sus característicos trajes cafés. Ella lo habría considerado una pésima elección para mediados de verano, pero él sin duda lo veía como parte de su imagen. No hemos tenido tantos desde 2008. Dio la espalda a la ventana, cuya vista tampoco resultaba demasiado interesante. A veces, a menudo incluso, los niños lo cansaban. No se explicaba cómo soportaban su presencia los profesores, sobre todo privados de la libertad de soltar un sopapo a los insolentes o administrar una descarga eléctrica a los rebeldes, como el ya ausente Nicholas Wilhelm. «Hubo una época», dijo la señora Sigsbee, «mucho antes de la tuya y la mía, en que había más de 100 niños aquí. Tenían lista de espera». «Estupendo, había lista de espera, me alegra saberlo. Y ahora dime, ¿para qué me has llamado? El equipo Ópalo está apostado y al menos una de esas capturas va a ser delicada. Yo tomo un avión esta noche. La chica se encuentra en un entorno estrechamente vigilado». «Un centro de rehabilitación, ¿quieres decir?» «Correcto. Los TQ de alta funcionalidad parecían relativamente a gusto en sociedad. En cambio, los TP de funcionalidad análoga tenían problemas y a menudo se daban al alcohol o a la droga. Ahogaban la avalancha de información», supuso Stackhouse. «Pero vale la pena. No está a la altura de ese Dixon. Él es una fuerza de la naturaleza, pero se le acerca. Así que dime qué te preocupa y déjame atender mis asuntos». «No es una preocupación, solo un aviso. Y no te quedes detrás de mí. Me da escalofríos. Acerca una silla». Mientras él desplazaba la silla para las visitas desde el otro lado del escritorio, la señora Sigsbee abrió un archivo de video en su computadora y empezó a reproducirlo. Mostraba las máquinas de tentempiés situadas delante del comedor. Las imágenes eran borrosas, temblaban cada 10 segundos, poco más o menos, y de vez en cuando se interrumpían a causa de una ráfaga de estática. La señora Sigsbee detuvo el video durante una de estas. «Lo primero que quiero que observes», comentó ella, utilizando el tonillo severo y magistral que él tanto había llegado a detestar, «es la calidad del video. Resulta absolutamente inaceptable. Pasa esto mismo con al menos la mitad de las cámaras de vigilancia. Las que hay en esa tienducha de Ben es mejor que la mayoría de las nuestras». Se refería a Denison River Bend, como Stackhouse sabía, y era verdad. «Trasladaré la queja, pero los dos sabemos que la infraestructura básica de estas instalaciones es una mierda. La última reforma integral se hizo hace 40 años, cuando las cosas en este país eran distintas, mucho más laxas. En la actualidad tenemos solo 2 informáticos y ahora uno está de permiso. El equipo de cómputo se ha quedado obsoleto, igual que los generadores. Todo eso ya lo sabes».
La señora Sixby lo sabía perfectamente. El problema no era la financiación, sino la imposibilidad de obtener mano de obra del exterior. En otras palabras, el clásico callejón sin salida. El instituto debía permanecer en el más absoluto secreto, lo que en la era de las redes sociales y los hackers resultaba cada vez más difícil. A la que corriera el menor rumor acerca de las actividades que llevaban a cabo, sería el fin. De la labor de vital importancia que realizaban, sí, pero también del personal. En consecuencia, la contratación era difícil, el reabastecimiento era difícil y las reparaciones eran una pesadilla. Esos cortes se deben a los aparatos de cocina, dijo él. Las batidoras, los trituradores de basura, los microondas. Quizá puede hacer algo al respecto. A lo mejor puedes hacer algo incluso con las carcasas de las cámaras. No se requiere una tecnología muy avanzada. Limpiar el polvo, creo que lo llaman. Tenemos conserjes. Stackhouse consultó su reloj. De acuerdo, Trevor. Capto las indirectas. Volvió a poner en marcha el video. Apareció Maureen Alborson con su carrito. La acompañaban dos residentes, Luke Ellis y Avery Dixon, el excepcional T.P. Posey que ahora dormía con Ellis casi todas las noches. Pese a la ínfima calidad del video, el audio era bueno. Podemos hablar aquí, dijo Maureen a los niños. Hay un micro, pero hace años que no funciona. Solo tienen que sonreír mucho y así, si alguien mira el video, pensará que están engatusándome para que les dé fichas. A ver, ¿qué les ronda por la cabeza? Y sean breves. Se produjo un silencio. El niño pequeño se rascó los brazos, se pellizcó la nariz y luego miró a Luke. Así que Dixon iba solo como acompañante. Aquello era cosa de Ellis. Stackhouse no se sorprendió. Ellis era el listo, el ajedrecista. Bueno, dijo Luke, es por lo que pasó la otra noche en el comedor, con Harry y las pequeñas G. Eso es lo que nos ronda por la cabeza. Maureen suspiró y dejó el carrito. Ya me enteré. Una lástima. Pero por lo que sé, están bien. ¿De verdad? ¿Los tres? Maureen guardó silencio un momento. Avery la observaba con inquietud, rascándose los brazos, pellizcándose la nariz, y en conjunto, con aspecto de necesitar ir al baño. Por fin ella dijo: puede que no bien ahora mismo, al menos no del todo. Por lo que oí decir al doctor Evans, los llevaron a la enfermería de la mitad trasera. La que tienen allí es excelente. ¿Qué más hay allí? Calla. Maureen levantó una mano y miró alrededor. La imagen se perdió, pero el sonido siguió llegando con nitidez. No me preguntes por la mitad trasera. De eso no puedo hablar, salvo para decir que es un sitio bonito, más que la mitad delantera. Y los niños, después de pasar un tiempo allí, vuelven a casa. Cuando se recuperó la imagen, los tenía a los dos rodeados con los brazos. Los acercaba. Fíjate en eso, indicó Stackhouse con admiración. La madre coraje. Lo hace bien. Silencio, dijo la señora Sixby. Luke preguntó a Maureen si estaba totalmente segura de que Harry y Greta seguían vivos. Porque parecían, bueno, muertos. Sí, todos los niños lo dicen, coincidió Avery, y se tiró de la nariz con especial violencia. Harry se sacudió y dejó de respirar. Greta tenía el cuello todo torcido y raro. Maureen no se precipitó. Stackhouse advirtió que elegía las palabras. Pensó que podría haber sido una agente secreta aceptable en un sitio donde los servicios de inteligencia tuviesen verdadera importancia. Entretanto, los dos niños la miraban y esperaban. Por fin dijo: y yo no estaba, claro, y no dudo que debió de dar miedo, pero debo pensar que las cosas parecieron mucho peor de lo que era. Volvió a interrumpirse, aunque después de que Avery se diera otro reconfortante pellizco en la nariz, prosiguió: si Cross tuvo un ataque, repito, sí, le darán la medicación adecuada. En cuanto a Greta, una de las veces que pasé por delante de la sala de descanso, oí que el doctor Evans decía al doctor Hendricks que tenía un esguince en el cuello. Seguramente le han puesto un collarín.
Su hermana debe de estar con ella para reconfortarla. Ya saben. De acuerdo, dijo Luke aparentemente aliviado. Si estás segura, tan segura como puedo estarlo. Solo puedo decirte eso, Luke. En este sitio corren muchas mentiras, pero a mí de pequeña me enseñaron a no mentir a la gente, en especial a los niños. Así que lo único que puedo decir es que estoy todo lo segura que puedo estar. Y dime, ¿por qué le das tanta importancia a eso? ¿Solo porque te preocupan tus amigos o hay algo más? Luke miró a Avery, que se dio un tremendo jalón de nariz y asintió con la cabeza. Stackhouse alzó la vista al techo. Por Dios, niño, tienes que meterte el dedo en la nariz, métetelo de una vez. Los prolegómenos me están sacando de quicio. La señora Sigsbee detuvo el video. Es un gesto para reconfortarse, y francamente mejor que llevarse la mano a la entrepierna. Ese otro lo he visto mucho a lo largo de mi vida, tanto en niños como en niñas. Ahora calla, aquí viene la parte interesante. Si te digo una cosa, ¿me prometes que no se lo contarás a nadie?, preguntó Luke. Ella se paró a pensar mientras Avery seguía torturando su pobre nariz. Finalmente asintió. Luke bajó la voz. La señora Sigsbee subió el volumen. Algunos niños hablan de una posible huelga de hambre. No más comida hasta que sepamos con seguridad que las pequeñas Kay y Harry están bien. Maureen bajó también la voz. ¿Qué niños? No lo sé exactamente, respondió Luke. Algunos nuevos. Diles que sería una muy mala idea. Tú eres listo, muy listo. Y seguro que sabes lo que significa la palabra represalias. Luego puedes explicárselo a Avery. Maureen miró fijamente al más pequeño, que se sacó de su brazo y se llevó una mano a la nariz en actitud protectora, como si temiera que fuera a agarrárselo, o quizá incluso arrancárselo. Ahora tengo que irme. No quiero que se metan en líos, ni meterme yo. Si alguien pregunta de qué hemos hablado, queríamos que nos encargaras tareas para conseguir más fichas, dijo Avery. ¿Entendido? Bien. Ella miró a la cámara, se dispuso a marcharse y pronto se dio la vuelta. No tardarán en salir de aquí y volver a casa. Hasta entonces sean listos. No causen problemas. Maureen tomó el trapo del polvo y lo pasó rápidamente por la bandeja de la expendedora de bebidas alcohólicas. Luego recogió la cesta y se fue. Luke y Avery se quedaron allí un momento. Después siguieron también su camino. La señora Sigsbee apagó el video. Huelga de hambre, dijo Stackhouse con una sonrisa. Esa es nueva. Sí, coincidió la señora Sigsbee. Tiemblo solo de pensarlo. Stackhouse despegó una sonrisa aún más amplia. No pudo contenerse, por más que las Seegers quizá lo desaprobaran. Para su sorpresa, ella se rió. ¿Cuándo fue la última vez que la había oído reírse? Quizá la respuesta correcta era nunca. Desde luego tiene su lado gracioso. Los niños en crecimiento serían los peores huelguistas de hambre del mundo. Son máquinas de comer. Pero tienes razón. Es toda una novedad. ¿Qué nuevos residentes crees que lo han propuesto? Bah, ninguno. Solo tenemos a un niño lo bastante listo para saber siquiera qué es una huelga de hambre. Y lleva casi un mes aquí. Sí, convino ella. Y me alegraré cuando se marche de la mitad delantera. Wilhelm era una molestia, pero al menos expresaba su ira a las claras. En cambio, Ellis es taimado. No me gustan los niños taimados. ¿Cuándo se marcha? El domingo o el lunes, si Halas y James en la mitad trasera acceden. Y lo harán. Hendrix ya casi ha acabado con él. Bien. ¿Atajarás este asunto de la huelga de hambre o lo dejarás correr? Te sugiero que lo pases por alto. Se extinguirá si es que llega a cobrar forma. Creo que lo atajaré. Como tú dices, ahora tenemos muchos residentes. Y quizás sea oportuno hablarles al menos una vez en grupo. Si lo haces, probablemente Ellis llegará a la conclusión de que Alborson es una soplona. Teniendo en cuenta el coeficiente de inteligencia de ese niño, él, probablemente, estaba de más. Da igual. Se marchará en unos días y su amiguito, el de los jalones de nariz, no tardará en seguirlo. Bueno,
En cuanto a esas cámaras de vigilancia, Escribiré un informe a Andy Fellows antes de irme esta noche y le daremos prioridad en cuanto regrese. Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas y fijó sus ojos castaños en los de ella, de un gris acerado. Entretanto, relájate o acabarás con una úlcera. Recuérdate al menos una vez al día que tratamos con niños, no con delincuentes habituales. La señora Sigsbee no contestó, porque sabía que él tenía razón. Incluso Luke Ellis, por listo que fuese, no era más que un niño, y al cabo de un tiempo en la mitad trasera, seguiría siendo un niño, pero ya no tendría nada de listo. 16. Cuando la señora Sigsbee entró en el comedor esa noche con un traje carmesí, una blusa gris y un collar de perlas, esbelta y erguida, no necesitó repiquetear en un vaso con una cucharilla para llamar la atención. Todas las conversaciones cesaron en el acto. Los técnicos y los cuidadores se acercaron a la puerta que daba al salón oeste. Salió incluso el personal de cocina, que se congregó detrás del bufete de ensaladas. Como casi todos saben, dijo la señora Sigsbee con voz sonora y afable, hace 2 noches tuvo lugar aquí, en el comedor, un desafortunado incidente. Han corrido rumores y habladurías acerca de que murieron 2 niños en ese incidente. Es totalmente falso. En el instituto no matamos a los niños. Los recorrió con la mirada. Permanecían atentos, con los ojos muy abiertos, ajenos a la comida. Por si alguno de ustedes estaba concentrado en su ensalada y no prestaba atención, repetiré la última frase. No matamos a los niños. Se interrumpió para que pudieran asimilarlo. Ustedes no han pedido que los traigan aquí. Eso todos lo entendemos, pero no nos disculpamos por ello. Están aquí para servir no solo a su país, sino al mundo entero. Cuando su servicio concluya, no recibirán medallas. No habrá desfiles en su honor. No serán conscientes de nuestro sincero agradecimiento porque antes de marcharse, sus recuerdos del instituto serán erradicados, borrados. Para aquellos que no conozcan esa palabra, posó los ojos un momento en Luke y con la mirada dijo, pero tú, por supuesto, sí la conoces. Les ruego que comprendan que, en todo caso, cuentan con ese agradecimiento. Durante su estancia aquí, se les someterá a pruebas, y algunas de las pruebas pueden ser duras, pero sobrevivirán y se reunirán con sus familias. Nunca hemos perdido a un niño. Volvió a interrumpirse, esperando a que alguno respondiera o expresara alguna objeción. Tal vez Wilhelm lo habría hecho, pero Wilhelm ya no estaba. Ellie se abstuvo, porque la respuesta directa no era lo suyo. Como ajedrecista, prefería las maniobras solapadas a la agresión directa, aunque de poco le serviría. Harold Cross tuvo un breve ataque después de la prueba de agudeza y campo visual, esa que algunos de ustedes, aquellos que la han pasado, llaman los puntos o las luces. Sin querer golpeó a Greta Wilcox, que intentaba, admirablemente, como sin duda todos pensamos, reconfortarlo. Sufrió un severo esguince de cuello, pero se está recuperando. Su hermana está con ella. Las gemelas Wilcox y Harold serán enviados a su casa la semana que viene, sin duda con nuestros mejores deseos. Volvió a buscar con la mirada a Luke, que se encontraba sentado a una mesa adosada a la pared del fondo. Lo acompañaba su amigo, el niño pequeño. Dixon permanecía boquiabierto, pero al menos de momento se dejaba en paz la nariz. Si alguien contradice lo que acabo de decir, pueden dar por hecho que esa persona miente y deben informar inmediatamente de dichas mentiras a uno de los cuidadores o técnicos. ¿Entendido? Silencio, ni siquiera roto por el sonido de alguna tos nerviosa. Si ha quedado claro, me gustaría que dijeran, sí, señora Sigsbee.